Sí, muchas gracias. Nosotros, desde luego, en general, hay ejes que no compartimos en esta moción. Aunque hay algún aspecto en la exposición de motivos que obviamente sí que compartimos, nos inquieta especialmente lo que no dice, lo que se calla en la exposición de motivos y que ahora desarrollaré. Preguntaba a la concejala que qué hacer frente a los casos que emergen y que parece que se ponen encima de la mesa en relación a enfermedades gravísimas. Pues qué hacer en ese caso, hacer lo que haría y lo que hace un gobierno decente, un gobierno que lleva en el ADN la pelea de las demandas populares, como es la pelea que ha dado esta ciudad en contra de la incineradora. Lo que se hace es personarse con esos vecinos y vecinas, personarse en esa denuncia, acompañar a los vecinos y vecinas y tratar de clarificar también por esa vía y estar acompañando qué es lo que ha sucedido y por qué no hay un estudio de impacto ambiental y por qué se autorizó la apertura de esa incineradora. Y eso es precisamente lo que ha hecho este gobierno local hace una semana, aprobar la personación en esa denuncia. Y hubiese sido un gesto hermoso que esta moción recogiera en la exposición de motivos esta cuestión, que no es una cuestión menor. Y también hubiese sido bastante preciso incluir en la exposición de motivos de esta moción, que tampoco lo dice, y no es una cuestión menor, y yo voy a aclararlo en este momento, la cuestión que tiene que ver con la denuncia, con el contencioso que interpuso la Asociación de Vecinos del Pau de Vallecas. No dice la moción que se retiró este contencioso porque la Asociación de Vecinos llegó a un acuerdo y firmó un convenio con el Ayuntamiento de Madrid precisamente para impulsar un estudio olfatométrico en condiciones y precisamente porque llegaron en el marco de este convenio, que además se puede consultar, está disponible en la página web de la Asociación de Vecinos del Pau de Vallecas, el convenio que firmaron con la concejala de Ahora Madrid, Inés Sabanés. En ese convenio lo que recogen es un compromiso de I+D+I para incorporar mejoras en los sistemas del complejo a medida que aparezcan novedades tecnológicas. Elementos como este se recogen en ese convenio que firmaron la Asociación del Pau de Vallecas. Por lo tanto, yo entiendo que deberían ser un poquito más rigurosos a la hora de elaborar una exposición de motivos de algo tan serio como esto. En segundo lugar, en relación, otra cosa que nos resulta también muy inquietante o preocupante es la ligereza con la que se refieren a la cuestión de residuo cero. Da la sensación de que entendemos cosas diferentes cuando nos referimos al residuo cero. En primer lugar, porque el residuo cero no es algo, ya lo ha explicado además bastante mejor de lo que lo puedo hacer yo en este momento el compañero de Rodrigo, el compañero del PSOE, no es una cuestión inmediata, es una cuestión que se inicia ahora, que pretendemos impulsar ahora, que compartimos al 100% desde el gobierno local, pero que requiere muchos años, porque requiere un cambio de paradigma y un cambio cultural en relación a la gestión de los residuos. Y claro que hay que empezar ya mismo, pero es que nos va a llevar muchos años. Es que hay que entender la cuestión de la temporalidad, hay que entender la importancia de aumentar la separación en origen y hacerla mucho más exhaustiva. Hay que entender la importancia de recuperar y de reducir. Y hay que entender una cuestión también que no es una cuestión exenta de calado, que es que siempre va a quedar una fracción de residuo que va a haber que decidir colectivamente qué hacer con ella, aunque se reduzca. Va a haber que decidirlo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, esto no puede estar gestionado desde la imposición de una ordenanza, tal y como sugieren en la moción, sino que esta ordenanza debe impulsarse desde el consenso, el trabajo, el rigor técnico y la participación ciudadana, es decir, de forma mucho más democrática de lo que ustedes sugieren en su moción, que es desde luego de la manera en la que a nosotros nos gusta trabajar. ¿Qué hemos hecho nosotros, por tanto, hasta ahora? Pues trabajar el tema desde la responsabilidad, que es lo que corresponde, trabajarlo desde la responsabilidad. Para ello, ¿puedo continuar? Gracias. Para ello lo que hemos hecho es abrir reuniones con el Ayuntamiento de Madrid para resolver el problema de los vertidos. Estamos confeccionando y prácticamente terminando un mapa de vertidos en todo el perímetro, en todo el borde de los municipios, del municipio de Rivas con Madrid. Estamos impulsando un proceso de descontaminación del vertedero ilegal que tenemos ahí al lado y que en su mayor parte está en término municipal de Madrid. Y estamos impulsando, aunque no está cerrado todavía, un convenio con Valdemín Gómez, un convenio que se va a gestionar a través de una mesa de residuos cuya fecha de reunión es inminente y un convenio que evidentemente se plantea desde un lugar
que también entendemos que es irrenunciable, que es plantear que no se incineren los residuos de Rivas. Y en ese sentido estamos radicalmente de acuerdo también. Y, por supuesto, no hemos dejado de solicitar lo que venimos solicitando históricamente, que es que se haga un estudio epidemiológico, que tiene que impulsarlo el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Rivas participará. Pero, por favor, no confundamos un estudio de prevalencia con un estudio epidemiológico. Un estudio epidemiológico es algo muy serio, que tiene que tener un ámbito regional necesariamente, porque hay que comparar necesariamente el impacto que tiene la incineradora sobre las poblaciones que abarcan muchos más municipios, no solamente Rivas, y por lo tanto es imprescindible implicar a otras administraciones, porque si no nosotros podremos hacer algo parcial, porque la muestra que podremos coger será una muestra parcial de población de Rivas y necesitamos compararla con otras muestras de población. Es así. En relación a la cuestión del posible acuerdo con Valdemín Gómez, señalar lo siguiente. Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo y entendemos que a Valdemín Gómez empezaremos a verter, en caso de que lleguemos a un acuerdo, en una cantidad mucho menor de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Desde luego, no llevaremos los envases, precisamente para evitar y precisamente por precaución. Los envases se seguirán llevando a Nueva Rendija. No llevaremos el vidrio porque tenemos un convenio con Ecovidrio. No llevaremos restos de poda sucia, RCDs sucios y limpios, colchones, enseres y otra serie de cosas. Van a ser gestionados en Rivas a través de un gestor autorizado. No llevaremos chatarra, también se va a hacer a través de un gestor autorizado. No llevaremos poda limpia, se pica en la propia sede de Riva Madrid y sirve para hacer mulch para las zonas verdes de Rivas, se reutiliza por tanto. No llevaremos papel porque se vende a un gestor y no llevaremos madera porque también se vende a un gestor. Con esto lo que queremos decir es que estamos haciendo un esfuerzo enorme por disminuir el total de lo que enviamos a vertedero para enterrar sin más, que también es una barbaridad. Tanto por disminución de costes como para hacer un esfuerzo de reducción de residuos en vertedero, aumentando las posibilidades de reutilización y reciclado. Por cierto, que con esto conseguimos un impacto ambiental extra. Reducimos notablemente los viajes a vertedero y con el consiguiente ahorro de combustible y emisión de gases. En cualquier caso, un matiz. Nosotras hemos vertido en Valdemín Gómez hasta el año 2012. Y nunca hemos tenido autorización para ir más allá de las dehesas. Y en las dehesas, todo lo que va a las dehesas, no se incinera. No se incinera. Si ustedes lo que sugieren es que no hay garantías de que el Ayuntamiento de Madrid gestione correctamente el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, quizá deberían tramitar una instancia en otro lugar y no decirnos a nosotros y a nosotras que el acuerdo con el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid no garantiza que no se vayan a incinerar estos residuos. En relación al punto que hace mención, al último punto que hace mención a instarnos a tener conversaciones con el vertedero de Alcalá. Lo primero es que ustedes mismos han reconocido que no queda mucho tiempo de vida para este vertedero y, como hemos dicho ya, el proceso de residuo cero es mucho más largo que los 2 años que le quedan al vertedero de Alcalá. Por lo tanto, no es una solución. Plantear en una moción que se cierre la vía a verter en cualquier vertedero no es una solución para dar salida a las 30.000 toneladas de residuos que generamos en esta ciudad. Pero, en cualquier caso, lo que resulta, digamos, poco respetuoso es dar por hecho que no hemos hecho nada en relación a lo que tiene que ver con la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras de Riva Madrid, que es lo que sugieren en esta séptima propuesta de la moción que presentan, que es que nos instan a conversar con el vertedero de Alcalá. En este sentido, yo tengo que decir lo siguiente. Si encuentro el papel. Si encuentro el papel, que no lo encuentro. Sí, perdón. Ya mismo. A lo largo del 2013 hemos tenido una serie de problemas bastante graves con el vertedero de Alcalá, sobre todo los generados por la cuestión de la lluvia, por atascos de vehículos en el barro y otras cuestiones de condiciones laborales poco dignas. El 11 de octubre se envió una comunicación sobre las medidas de seguridad que allí había establecidas en caso de emergencias. El 4, el 16, el 17 y el 26 de octubre, distintos cruces de correos electrónicos acreditando la situación sobre la seguridad en caso de lluvias y la necesidad de establecer una zona de emergencia donde verter en caso de riesgo en la zona habitual y otras cuestiones relacionadas con protocolos
protocolos de actuación, ya que no tienen procedimiento en caso de que un camión se quede atascado en el turno de tarde. El 5 de enero de 2014, comunicación de incidente en el que casi perdemos un camión y donde no apareció ningún responsable. Ha habido una coordinación tras un accidente de nuestros trabajadores en el vertedero que se produjo el 3 de junio. Como producto de este accidente se impulsó Ribamadrid junto al comité de empresa una inspección de trabajo que se saldó con una sanción consistente en que se trabajara un plan de prevención en el que hemos participado directamente desde la empresa pública. El 17, 28 de septiembre y el 1 y 7 de octubre se dan las comunicaciones sobre el plan de prevención y aportación de Ribamadrid a las propuestas de mejora de ese plan de prevención de riesgos laborales. Aún así, hemos tenido una incidencia esta misma semana en el vertedero de Alcalá. Las condiciones son absolutamente imposibles de mantener, absolutamente imposibles de mantener. En cualquier caso, en relación a su preocupación por la plantilla de Ribamadrid, lo que les sugiero es que se lean los comunicados del comité de empresa o que pidan una reunión con ellos y que sean ellos directamente los que les informen de cuáles son las condiciones de precariedad que se viven en este vertedero. Y en cualquier caso, también les comunico que, como ya saben, tenemos una reunión. Ya con esto acabo. Tenemos programadas una serie de reuniones con el vertedero de Alcalá, en el vertedero de Valdemín Gómez, a las que espero que acudan, han confirmado ya que van a acudir, para ver desde sus propios ojos cuáles son las condiciones de estos vertederos. Lo dejo aquí. Tira. Sí. Yo sí que tengo la sensación, y lamento discrepar, que hemos sido muy colaboradores en todo este asunto y que hemos dado la información. De hecho, no es la primera vez que en un pleno hablamos de residuos y no es la primera vez que en un pleno yo me remito a las conversaciones que hemos tenido con el Ayuntamiento de Madrid en relación a la posibilidad de verter en Valdemín Gómez y en relación a la posibilidad de configurar un convenio para verter en Valdemín Gómez. Pero además, hemos tenido muchas conversaciones, usted y yo. Y hemos tenido conversaciones, el alcalde también las ha tenido con su grupo, informándoles de las conversaciones que se han ido teniendo con el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, estamos siendo absolutamente rigurosos, pero no obstante, estamos encantados y encantadas, yo la primera, de dar más información si cabe y toda la que sea precisa. En ese sentido, siempre me va a tener a su disposición. En cualquier caso, por concretar elementos en los que se ha avanzado con respecto al trabajo. Como decía antes, hemos cerrado ya una reunión para poder ir una representación de este consistorio al vertedero de Alcalá. Entre hoy y mañana recibimos la cita para poder ir a visitar el vertedero de Valdemín Gómez y poder ver de manera acreditada, solvente y sobre el terreno cuáles son las diferencias entre ambas instalaciones. Entendiendo que en cualquier caso ir a Valdemín Gómez se haría sobre la base de un convenio que recogería que los residuos de Rivas no se van a incinerar. Y yo, francamente, sí que me creo lo que me dice el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Yo sí que me lo creo. Entiendo que se firma un convenio en unos términos legales y en unos términos en los que se van a gestionar de manera correcta los residuos. Además, ayer teníamos convocado un consejo de administración de la empresa pública de Ribamadrid que finalmente se desconvocó, que llevaba 2 puntos informativos sobre el asunto de residuos, y yo les indiqué que hoy mismo recibían un correo informando sobre los 2 puntos informativos, uno de ellos la propuesta de constitución de la Comisión de Residuo Cero, correo que han recibido ya sus grupos, instándoles a la posibilidad de convocar esta comisión de residuo cero para sentarnos a trabajar en lo concreto y dejarnos ya de filosofar sobre el tema de residuos y empezar a abordar de manera concreta con un plan de trabajo la cuestión del residuo cero, sabiendo que es un tema que vamos a abordar mañana mismo si hace falta, que se van a empezar a tomar decisiones pasado mañana mismo si hace falta y si hay consenso suficiente, pero que nos va a llevar unos cuantos años implementarlo. Es decir, esto no es una cosa que se empiece mañana y se concluya en un año ni en una legislatura. Por eso hay que ser responsables, por eso hay que entender la dimensión que tiene implementar un plan tan ambicioso como este, que yo vuelvo a decir otra vez, por si acaso hay alguna duda, lo comparto al 100%. Nosotras, con respecto a la denuncia, que al personarnos en la denuncia no buscamos que nadie nos dé las gracias, entendemos que hacemos lo que nos corresponde hacer. Y lo hacemos, entre otras, primero porque estamos en el Gobierno y es nuestra obligación, entendemos que es así. Y en segundo lugar porque formamos parte de esta ciudad y porque también nos hemos peleado esta ciudad y también sentimos que tenemos que estar en ese espacio.
también les tendemos la mano para trabajar, también les tendemos la mano. Y yo en ningún caso he hablado de ética. Yo en ningún caso he hablado de ética. Yo simplemente les he sugerido que se lean la documentación y los comunicados de los compañeros y compañeras del comité de empresa, que son los que cogen un camión y se empotran en ese vertedero de Alcalá en unas condiciones absolutamente infrahumanas. Eso es lo que les sugiero, que hablen con ellos, porque yo sí que he hablado con el comité de empresa. Yo sí que he hablado con ellos. Y desde luego a mí no me da ninguna garantía ese vertedero, ninguna garantía. Y si me dan la garantía de que a 2 kilómetros y no a 30 se puede verter en un foso igual, y que los residuos no se incineran, prefiero que los trabajadores de la empresa pública vayan allí y que se garanticen sus condiciones laborales. Porque sí que tenemos un plan, claro que tenemos un plan. Tenemos un departamento de prevención y de riesgos laborales exhaustivo y muy profesional. El problema que tenemos es que el vertedero de Alcalá tiene unas condiciones que tiene y nosotros no gestionamos el vertedero de Alcalá. Entonces, por favor, no intervengan. Con lo cual, en cualquier caso, a nosotros lo que nos gustaría saber es lo que van a hacer. Que pedir el cierre de los vertederos no es una solución de todos los vertederos. Lo que hay que hacer es una propuesta seria que plantee un cambio de paradigma en torno a los residuos. Y desde luego, repetir como un mantra residuo cero sin ponerse a trabajar tampoco es una solución. Entendemos además que con una moción sin más tampoco se cambia la política de residuos. La política de residuos se cambia desde el trabajo y desde el trabajo, en todo caso, plantear la discrepancia, que será siempre muy bienvenida. Y me permito una licencia, como se han permitido otros compañeros y compañeras, para cerrar esta intervención, que decía una cita de un gran hombre, y me ahorraré decir qué gran hombre para no levantar suspicacias en el Pleno, que decía que la práctica es criterio de verdad. Muchas gracias, señora concejala. La personación no es una competencia de este Pleno, la acabo de consultar a la secretaria, es competencia del alcalde, y lo único que hemos hecho ante la noticia, no ha venido ningún vecino al ayuntamiento a solicitarlo, ante la noticia es personarnos con la información que tengamos. A partir de esa personación, yo me comprometo con los grupos que a partir de esa información, sí tenemos que tomar algún tipo de acciones judiciales, hacerlo y, lógicamente, hacerlo de la mano de los vecinos que se quieran sumar. En esta iniciativa, en otras tantas que se planteen. Lo decidió la Junta de Gobierno, pero ahí está personado todo el ayuntamiento, como usted ha dicho, y lo único que hemos hecho es presentarnos en el juzgado para tener conocimiento de ello. Y luego hay otra parte que es importante que sepamos, ¿no? Porque aquí ha quedado claro que estamos de acuerdo todos y todas en algo fundamental, que tiene que ver con la preocupación con el tema de la incineradora y, si es posible, con su cierre. Yo soy defensor de su cierre y si da los resultados, si se hace ese estudio epidemiológico y todos los estudios de seguridad dan que es absolutamente inocua, también pediré su traslado. Porque creo que todo lo que tiene que ver con Valdemín Gómez, todo lo que tiene que ver con el sector 6 de la Cañada Real, debe de ir desmontándose. Y en ese sentido, por eso, estamos trabajando por primera vez, y hay que también, yo creo, que atender al hecho histórico de que tenemos un gobierno en el Ayuntamiento de Madrid con el que nos podemos sentar a hablar y acordar las cosas y a negociarlas. Pero, ¿de verdad ustedes se creen que un alcalde, por el hecho de que sea alcalde y que haya accedido al poder, puede decidir que hace desaparecer un servicio público, una actuación o un contrato con una empresa? ¿Ustedes de verdad se creen que la alcaldesa de Madrid mañana puede decir por decreto que cierra la incineradora? Por cosas bastante menores, mire la que le está cayendo, ¿no? Lógicamente tendrá que haber un diálogo. Yo la semana que viene me veo con la alcaldesa de Madrid, ¿no? Y le voy a hablar de estas cosas. Le voy a hablar de Valdemín Gómez, le voy a hablar de la Cañada, de la solución, de dos ciudades vecinas que hasta ahora, pues lo que ha hecho Madrid ha sido pisotearnos. El día que rompieron el acuerdo con Rivas, de manera verbal, lo autorizaban con Arganda, porque eran de su partido político y se ha funcionado con esa arbitrariedad. Por eso tenemos que intentar trabajar. Por eso yo no puedo aprobar mociones donde impongo al Ayuntamiento de Madrid qué tiene que hacer con su basura, donde digo qué tiene que hacer la alcaldesa. Se lo voy a proponer, vamos a intentar trabajarlo. Hay un escenario de diálogo que antes no existía. Pues trabajemos eso. Y, lógicamente, yo tomo nota y lo hago con autocrítica. Este Gobierno tendrá que trabajar esto de manera profunda con todos los plenos de la corporación, porque es un proceso a largo plazo. Hemos dicho, no se soluciona la legislatura, el trabajo de la gestión de los residuos. Y aquí se sentarán otros compañeros y compañeras de este pleno o incluso de los que están en el otro lado. Y eso tiene que ser un continuo de esta ciudad. No puede ir a golpe de legislatura ni a golpe de moción. Tiene que hacerse ese trabajo conjunto. Se ha solicitado y se ha pedido la retirada y el trabajo. Yo entiendo que puede haber una posición política, pero también entendemos que hay un trabajo que se abre, que nunca se ha dejado de hacer y que antes no existía. Lo tenemos ahora. Por lo tanto, creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, porque creo que no es el momento de dar
golpes en la mesa, es el momento de sentarse en las mesas, de llegar a acuerdos y de lo que se acuerde no es un caso de confianza, ¿eh? Yo no confío más en el ayuntamiento, en un gobierno de un ayuntamiento que en otro. Por eso pediremos el control público, el estar allí, el tener una comisión auditora que nos permita saber que efectivamente lo que se lleva de nuestra basura no se va a incinerar y que ese estudio de la incineradora de Valdemín Gómez se hace con el consecuente control político y ciudadano por parte de esta ciudad y de otros vecinos afectados, de otros barrios con los que estamos en coordinación y con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que también está preocupada por este asunto. Y era fundamentalmente aclarar esos extremos. En todo caso, pasamos a votar la moción que presenta el Grupo Municipal de Rivas Puede por el cierre de la incineradora, la puesta en marcha inmediata de la gestión de residuos en Rivas, según los postulados de Rivas Cero. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor, levanten la mano. 7 votos a favor del grupo proponente. 6, perdón. 6. Ya os sé, no se agarra uno. Tampoco pasa nada, ¿no? 6, disculpad. En contra, 11 votos en contra, de Somos Rivas y Socialistas, abstenciones, y 8 abstenciones de Grupo Ciudadanos y Partido Popular. Por tanto, queda rechazada la moción.